lugar a la tercera conferencia acerca del 500 aniversario de la Reforma Protestante. Como sabéis, el tema que nos ocupa hoy es la Reforma y su influencia en Asturias. En nuestra zona, en nuestra región asturiana, la Reforma también estuvo aquí, también afectó, seguramente más bien en la segunda Reforma, más que en la primera, porque sabéis, como los que estudiáis el tema, la primera Reforma fue ahogada y no pudo avanzar. Así que, gracias a Dios, hubo una segunda con un empuje distinto por misioneros y, bueno, nos va a contar José Luis las distintas etapas que tuvieron que pasar para que el Evangelio se implantase en esta zona de Asturias, donde nosotros estamos viviendo. Luego cada iglesia ya tendrá su propia historia, ¿verdad? Bueno, pues es una alegría volver a veros a todos aquí en este lugar de Avilés, en nuestra casa. Es para nosotros un privilegio que estéis con nosotros en esta tarde. Hemos acogido esta tercera conferencia aquí en esta ciudad porque las estábamos distribuyendo en cada ciudad que se diese una conferencia al menos. En las tres ciudades que conforman nuestra provincia, Gijón, Oviedo y Avilés, las más importantes. En la próxima tendremos a La Cellera para el próximo mes. Luego ya el presidente del Consejo Evangélico nos dará la noticia si viene, porque no le veo por aquí todavía, estaba en camino. Bueno, pues es una conferencia, no es un culto. Entonces no hay música, no hay alabanza, solo vamos a ponerlo en las manos del Señor para que Él bendiga esta reunión, que lo que aquí se hable y aquí se exponga sea de provecho, no solo para nosotros, sino para todo aquel que nos ha querido acompañar en este día. Es un honor también tener a José Luis para la conferencia. Él conoce bastante del tema aquí en Asturias y es para nosotros un honor tenerlo con nosotros. Bueno, pues yo sin más dilaciones, deciros eso sí que al final habrá tiempo para preguntas. Si alguien quiere preguntar alguna cuestión al ponente, tendremos un tiempo también para ello. Bueno, pues si os parece vamos a ponerlo en oración y ya que el Señor nos encamine y nos disponga a nuestros corazones. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por darnos este tiempo. Gracias por permitirnos en esta tarde reunirnos aquí en este lugar para dar este tema tan importante para nosotros como es la reforma en nuestra provincia. Gracias que aquí también hubo hombres y mujeres que también aceptaron el Evangelio y que también tuvieron que pagar sus consecuencias, sufrir sus vituperios. Pero Señor, gracias a su trabajo y a su esfuerzo, nosotros también estamos aquí. Gracias porque tenemos una historia detrás que nos enseña que hubo otros que nos precedieron en el camino. Acompaña esta tarde a José Luis, dale Señor tu ayuda, tu dirección para que lo que él tenga que exponer sea de bendición para cada uno de nosotros. Y Señor, que derrames tu gracia y tu misericordia también para cada uno de los presentes aquí en este lugar. Danos tu ayuda y tu dirección para llevar este propósito adelante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Consejo Evangélico la oportunidad de poder compartir este tema en esta tarde con todos vosotros. La reforma en Asturias. Cuando hablamos de reforma, lógicamente nos estamos refiriendo a la reforma protestante. Lo que pretendo esta tarde desarrollar es tener una visión, podemos decir, en el desarrollo de los tiempos, en la historia, un desarrollo histórico, contemplando la reforma protestante en diferentes etapas para poder contestar a la pregunta de si ha existido la reforma en Asturias, si ha existido la reforma protestante en Asturias. Y para ello quisiera que nos fijáramos en diferentes aspectos de los ámbitos político, económico, cultural, social, además del propiamente religioso. Y pretendo finalizar con algunas conclusiones que estimo puedan ser pertinentes para el tiempo presente. Tras las conferencias de la reforma en Europa y la reforma en España, doy por sentado que todos entendemos a qué nos referimos pues con el término reforma, como un movimiento teológico fundamentalmente del siglo XVI, aunque no solo, esencialmente teológico.
De todos modos, me gustaría señalar en relación a este término lo siguiente. David Kessler-Lampata, doctor en Historia de Derecho en la Universidad de Münster, destaca 3 aspectos que se incluyen en el concepto de reforma. El primero es el periodo de tiempo en la historia. El segundo son los pensamientos e ideas expresados por los reformadores, lo que podríamos llamar teología de la reforma. Y en tercer lugar, las ideas que se desarrollaron posteriormente como consecuencia de ella, como consecuencia de la reforma. Las ideas fruto de la teología de la reforma. Y como he más o menos expresado en unos minutos antes, me gustaría que en esta tarde nos centráramos en esta tercera acepción. Y lógicamente esto por una cuestión obvia. Las ideas que se desarrollaron posteriormente como consecuencia de la reforma o las ideas fruto de la teología de la reforma. La reforma del siglo XVI. Si nos ceñimos al periodo de tiempo, hemos de preguntarnos si ha existido la reforma en las Asturias del siglo XVI. Hemos podido comprobar que la reforma en España tuvo lugar en los ámbitos de la corte, que estaba en contacto con las ideas y debates que se estaban dando lugar en Europa, y simultáneamente también tenía lugar en los lugares donde se estudiaba la Biblia, como en el monasterio de San Isidoro en Santiponce, Sevilla, y como tuvimos ocasión de considerar la reforma en España, también la reforma en el exilio. Pero hasta donde sabemos, ninguna de estas dos condiciones se daban en Asturias, alejada del centro de poder y cuyos conventos de dominicos y franciscanos, fundamentalmente órdenes mendicantes, no incorporaban estudios a sus actividades. No existían instituciones educativas, ni religiosas, ni civiles, de mínima relevancia, hasta al menos 1575. En el siglo XVI éramos pobres en pan y vino, tierra de acarreo con mal acceso. Ha dicho recientemente la historiadora María Álvarez. El canónigo abad de Tuñón se expresaba así: Asturias son unas indias que tenemos dentro de España. El rector del Colegio de San Gregorio de Oviedo Herrera decía: no hay indias que tengan más necesidad de entender la palabra de Dios que esta Asturias. Concluye pues en palabras del expresidente del gobierno del Principado de Asturias, Juan Luis Rodríguez Vigil: no hay noticias de luteranos acomodados por esta tierra, y si algún viajero hidalgo hubo que asumió tal creencia, guardó en su corazón el sentimiento. Es decir, a Asturias no llegó la reforma en el 16, esa reforma que recorrió toda Europa y, como hemos podido ver, incluida España. Y salvo algún asturiano exiliado, del cual al menos no me consta, podemos decir que Asturias se vio privada, y los asturianos, de esta reforma. Con lo cual tenemos que avanzar en esta visión de dron del tiempo y saltar al siglo XIX. La segunda reforma. El término segunda reforma, según el historiador Juan Bautista Vilar, se debe muy probablemente al historiador británico Thomas Encray, quien lo usó en 1829. Con él se suele hacer referencia a la expansión del protestantismo en España en el siglo XIX. Esta expansión fue posible por la confluencia de varios factores. Unos factores de orden interno y otros factores de orden externo. En el orden interno podemos mencionar la abolición definitiva de la Inquisición en 1834. Cierto es que la Inquisición, ya desde inicios del siglo, fue intermitente su existencia. Era abolida, era restaurada, era abolida, era restaurada, hasta esta abolición definitiva. El segundo elemento o factor importante de orden interno es el exilio de liberales. Y el tercer factor
es la industrialización de Asturias. El exilio de los liberales. En 1808, la Junta General del Principado de Asturias declara la guerra a Francia. La Junta se declara soberana y acuerda el envío de una delegación, que podríamos considerar embajadores, a Gran Bretaña. Con los británicos en Gijón, el cónsul John Kelly y su sucesor después, John Hunter, llegan los primeros cultos anglicanos, que se celebrarían en sus domicilios y por lo tanto tendrían un carácter solamente semi-público. Además de la presencia de esta delegación, habríamos de tener presente el exilio de los liberales asturianos cuando nuevamente el absolutismo se impone como forma de gobierno en España. Y ahí podríamos mencionar a Flores de Méndez o al propio Agustín Argüelles, el Divino, que tanta defensa hizo para que se aboliese la Inquisición y en la propia discusión de las Cortes de la Constitución de 1812, la defensa del derecho de libertad religiosa, protestando contra el artículo 12 de la Constitución, que según él consagraba la intolerancia, un error grave, funesto, origen de grandes males. Curiosamente, permitidme este paréntesis, como estudiante de Derecho, siempre me sorprendió en mi etapa de estudiante la buena consideración que tuvo la Constitución de 1812, y en parte es verdad, abrió la puerta a una nueva etapa de libertad, a una nueva etapa histórica, a una nueva etapa política, pero nunca vi ponerle un pero, y ese pero era el de la libertad religiosa. Este exilio, esta presencia de embajadores, provoca un conocimiento mutuo entre Asturias, la Asturias liberal al menos, y el protestantismo. Esta relación entre el liberalismo político y el protestantismo no es exclusivo de Asturias. Es bastante abundante en Latinoamérica, especialmente México, una historia también muy apasionante. Algunos liberales, solo algunos, veían en el establecimiento de iglesias protestantes y sus fieles una vía de facilitar los cambios políticos. El pluralismo religioso llevaba aparejada una mayor apertura al exterior, la liberación del sistema político e incluso una cierta sensibilización a la nueva problemática social suscitada por los primeros intentos de industrialización, dice el historiador Juan Bautista Vilar. Pero no la mayoría. La mayoría de los liberales eran indiferentes al protestantismo. Así, en el exilio encontramos a Miguel del Riego, canónigo, y hermano del liberal Rafael del Riego. Se dedicaba al comercio de libros antiguos y no quería venderle a Luis Usoz y Río ejemplares del siglo XVI escritos protestantes para no ir contra la Iglesia Católica. Al final accede, pero no sin antes arrancar alguna hoja que posteriormente recuperaría Usoz. También es el caso del primer ministro español, Mendizábal, que con motivo de la entrevista con George Borrow le dijo: ¿qué singular desvarío les impuso a ustedes a ir por mares y tierras con la Biblia en la mano? Lo que aquí necesitamos, mi buen señor, no son Biblias, sino cañones y pólvora para acabar con los facciosos y sobre todo dinero para pagar las tropas. Esta indiferencia se verá también reflejada posteriormente en el movimiento obrero de principios del siglo XX, donde los mineros, es cierto, tenían simpatía por los colportores, aquellas personas pintorescas que eran capaces de debatir y enfrentarse al clero e incluso ganar las discusiones, ganar los debates, pero no se sentían atraídos por el tema religioso. En contraste, tenemos la famosa frase del general liberal Prim: ya podéis recorrer España entera con la Biblia bajo el brazo, con motivo del triunfo de la Revolución
de 1868, la gloriosa, y el establecimiento de la Constitución de 1869, que sí consagraba la libertad religiosa. Estamos hablando del factor política, y la pregunta es obvia. ¿Y los protestantes en política qué? La región de Asturias es una de las más liberales de España, escribía el misionero británico en Gijón, Juan Vincent, en 1926. Su primera visita a Gijón había sido en agosto de 1920 a unos bautismos en el río. No hay duda que los momentos de libertad política eran muy apreciados por los protestantes, y cuando encontraban escollos y dificultades al ejercicio de sus derechos, acudían a los alcaldes no conservadores o incluso apelaban al propio gobernador de Asturias. Tenemos múltiples ejemplos en los colportores detenidos, en las multas infringidas por vender Biblias o repartir folletos, casos relativamente frecuentes, como le ocurrió al propio Vicent en Oviedo, o incluso las dificultades que llegaron hasta el mismísimo Ayuntamiento de Gijón para que no se edificara allí la capilla. Dichos obstáculos, multas y presiones encuentran su eco o bien en la propia prensa liberal para hacer constancia de defensa y protesta ante estos hechos, o bien en los periódicos religiosos, donde, por ejemplo, encontramos una descripción despectiva de los misioneros de la Iglesia Bautista en Gijón, la primera iglesia pentecostal en España. Y quisiera leerla, porque me parece interesante, sin ofender a nadie, propio de la mentalidad de la época, propio de lo que ocurría en aquel tiempo. Y titula el periódico en aquella ocasión, Invasión de lobos rapaces. Andan las sectas protestantes que no descansan por colarse entre nosotros. Para más intensificar su labor sectaria, han interrumpido nuestro suelo unas cuantas mises a las que hacen coro algunas jóvenes indígenas, verdaderas palomitas sin hiel, con su pastor pajarraco de mayor cuantía y hasta con su obispa, una madame rubia, desgarbada, tiesa como un palo, y con un pelo larga y disforme. Con hipócrita melosidad hablan de su buen Jesús y se llaman hermanos, poniendo en la lengua dulcedumbres que no sienten. Abrieron sus capillas, y nótese el plural, en algunos barrios extremos de nuestra ciudad, en los que cuentan para sus fines con la cultura del vecindario pobre. A pesar de sus esfuerzos, el fracaso más rotundo ha de colmar todos sus trabajos. Pero volviendo a nuestra pregunta, ¿qué de los protestantes en política en Asturias? A principios del siglo XIX, en 1910, se organizó en toda España unos mítines con el propósito de conseguir la libertad de cultos o libertad religiosa. En Gijón tuvo mucho eco, celebrándose dos reuniones, una en el Centro Instructivo Republicano y otro en el Centro de Sociedades Obreras. Y a esto voy a añadir dos casos muy concretos de protestantes en el mundo político asturiano. El primero es Ramón Sordo Lamadrid, concejal desde 1902 y alcalde en Llanes en 3 ocasiones, de 1905, de agosto, a 1906, febrero, la primera vez, la segunda de 1910, febrero, a 1912, enero, y durante 15 días en 1930, por ser el concejal asistente de más edad. Y aquí hay que precisar que era concejal, pero lo había sido por elección popular. Para entender esto habría que entender el contexto político de este tipo de representantes municipales, con toda la problemática de la monarquía y de los convulsos momentos vividos. Pero es preciso, interesante, hacer esta mención. Era concejal por elección popular. Es, por tanto, este
probablemente el primer alcalde protestante en España y uno de los primeros, si no el primero, en ser concejal de un ayuntamiento. La prensa lo define como hombre recto y amante del pueblo, cuyo interés defiende. Y califica su gestión municipal como inspirada siempre en los principios de la más estricta justicia y de la más acrisolada moralidad administrativa. Todo un ejemplo, si vemos la actualidad hoy. Sus acciones más destacadas fueron la moción para crear una caja de ahorros, préstamos y socorros en Llanes, la gestión de unos terrenos para crear una granja agrícola de experimentación y la donación de planos para la construcción del grupo escolar proyectado por el ayuntamiento, ahorrándole gastos al consistorio municipal. Aún con 83 años todavía tenía energía para participar en la 29 Asamblea General de la Iglesia Evangélica Española celebrada en Santander. El segundo ejemplo es Alejandro Rodríguez, concejal en Cangas de Narcea durante la Segunda República. Él fue el que hizo posible el proyecto de carretera desde Cangas a Vesullo y la mejora de todos los puentes que había en ese camino. Sacrificó su mejor finca para dotar de suelo a la escuela pública en Vesullo. Y los propios evangélicos del pueblo fueron capaces y generosos como para desplazar su hórreo cuando llegó la carretera al pueblo, a fin de permitir que la carretera siguiese y avanzase por el pueblo. Esto como nota de curiosidad, por si contempláis fotografías antiguas de Vesullo y al visitar el pueblo actualmente veréis que no se corresponden sencillamente porque hay un traslado del hórreo. Pero hay una cuestión que es de destacar en el caso de Alejandro Rodríguez. En Cangas, las izquierdas habían propuesto quitar del cargo de secretario del ayuntamiento a la persona que lo ejercía porque concurría en él, que era el líder de la derecha en Cangas. Llegado el momento de la votación, creyeron contar con el voto positivo de Alejandro, pero este votó no. Esta fue una excepción en una España dividida en dos bandos enfrentados y enemigos. Votó no en lo que supuestamente todos consideraban que estaba en ese bando y que votaría sí. Él había tenido la experiencia de haber tenido un pleito que llegó hasta el Tribunal Supremo por no descubrirse al paso del viático. Es decir, sabe lo que es la discriminación y la lucha por la libertad. Pero explicó su voto. Y explicó su voto negativo afirmando que él tenía una hija profesora y que no le gustaría que la despidieran solamente porque fuera protestante. Como buena maestra, como buena profesora, si la debían despedir, habría de ser porque no lo fuese, pero no por la fe que tuviera. Es decir, que para él la etiqueta no debería catalogar a las personas, sino su obra, su fruto. El siguiente factor es el de la industrialización de Asturias. Hemos visto en el siglo de los liberales, concretamente la política, nos adentramos en la industrialización de Asturias, en el aspecto económico. A partir de 1830 comenzó la explotación sistemática del carbón y se inició la revolución industrial en la comunidad, especialmente en la zona centro del Principado. La Asturian Mining Company, también conocida como la Compañía Anglo-Asturiana y como la Compañía Minera Asturiana, se fundó el 17 de septiembre de 1844 en Londres. La creación de la empresa se realizó después de confirmar que en Asturias existían minas de carbón y de hierro, para poder montar una industria siderúrgica con el impulso de los británicos, en este caso de John Joseph Kelly y el ingeniero John Manby. John Joseph Kelly era vicecónsul del Reino Unido en Asturias desde 1831. Él era hijo de aquel John Kelly que hemos mencionado antes, que iniciaba los cultos anglicanos semipúblicos en Asturias.
Así, en la vega de Sueros, entre la villa de Mieres y la aldea de Ablaña, en la margen derecha del río Caudal, la Asturian Mining Company construyó una fundición para obtener hierro según los métodos ingleses con coque de carbón hasta aquella fecha no utilizados en España. Hasta que un real decreto del 26 de junio de 1849 se le negó la autorización para que pudiera continuar con sus operaciones, quedando disuelta y sujeta a liquidación. Según Germán Ojea, la Asturian Mining Company estaba llamada a ser la principal industria siderúrgica española por emplazamiento y por instalaciones. Y sorprendentemente fue disuelta por incumplir una legislación que generalmente no se cumplía. Y de hecho, alguna empresa que no se cumplía, por tener buenos padrinos, vamos a decirlo, de aquel momento en las altas esferas españolas, no solamente no fue disuelta, sino que se le concedieron cuestiones administrativas legalmente para ayudarla con privilegios extraordinarios. Pero aquí, en esta zona, es donde aparece la figura de Numa Quilú. En 1857 compra la compañía minera metalúrgica de Asturias, que se había constituido en el 53 en París, que era sucesora de esta compañía minera de capital inglés. Pasará por diversas vicisitudes económicas hasta que la empresa despega y provocará que el concejo pase de una economía predominantemente agraria y ganadera a ser uno de los principales centros industriales de la época, provocando grandes cambios políticos y sociales. Numa Quilú era hugonote, calvinista francés, y fue enterrado en un pequeño cementerio protestante de la localidad de La Rebollada, Ablaña, Mieres, que ha sido restaurado recientemente por la Asociación Santa Bárbara. Este cementerio ya existía seguramente como motivo de la necesidad de enterrar a algún empleado de fe protestante de alguna de las compañías que existieron y estaban instaladas allí. El primer enterramiento en el que consta documento data de 1860 y se trata de Isabel Paul, escocesa y presbiteriana, esposa de Thomas Paul, que era empleado en Trubia. Trubia, ¿cuánto se podría decir si pudiésemos bucear en su documentación y en su historia? El siguiente personaje del que quisiera hablar es Louis-Trouin. Era un técnico especializado en la fabricación de vidrio, del vidrio y de la loza. Había nacido en Lyon, Suiza, y era también hugonote, y descendiente de familia hugonote que había salido de Francia. Terrible persecución, la de los calvinistas franceses, en ocasiones obligados al exilio, y en otras castigados por pretender salir al exilio. Ni lo uno ni lo otro se les consentía a ellos. ¿Y cuánto perdió Francia por mandar al exilio y no dar libertad a aquellos hermanos en la fe? En 1844, Louis-Trouin se traslada desde Galicia a Asturias, reclamado por Mariano Suárez Pola y Anselmo Cienfuentes, para poner en marcha en Gijón una fábrica de vidrios. Se constituye así la sociedad anónima La Industria. En esta empresa estuvieron empleados muchos técnicos extranjeros, muchos de ellos protestantes y bastantes vinculados a la masonería. Murió en 1876 y tuvo que ser enterrado fuera del cementerio católico de Ciares, dando origen al cementerio civil, o mejor dicho, protestante. El relato de la época recoge un dicho entierro como si fuera civil, cuando en realidad fue religioso. Religioso, aunque no católico, sino protestante. Es por eso que continuamente tenemos que hacer un estudio crítico de las fuentes que relatan nuestra historia. En esta fábrica se harían los primeros vasos de sidra, conocidos como vasos varillados por su figura, por su fisonomía, y también se fabricaron las botellas de sidra. Los vasos de sidra sustituyeron a las tradicionales jarras de madera, cuencos de madera, donde se bebía la sidra.
y con la botella empezó el escanciado para asemejar el aspecto y sabor de la sidra que salía de las pipas, de los toneles de sidra. Esta era la idea por qué se escanciaba. Y me pregunto, ¿es posible que compartir el vaso de sidra de vidrio fuera debido a que eran vasos que no eran económicos? No había un vaso para todos, había que compartir vasos. ¿Es posible que este sea el inicio del escanciado? Ahí empezó un cambio en Asturias. ¿Quién se imagina hoy una Asturias sin el escanciado? Esa forma laica de comunión. Incluso alguna voz se ha levantado para pedir volver a lo antiguo, a los cuencos de madera, cosas de esta nuestra tierra. Hay una tercera figura que es Magnus Blista. Él es noruego, dedicado al comercio de la madera en Gijón, muy importante todo el negocio que provocaba la madera y la importación de madera. Pero hay un detalle que nos preguntamos sobre Magnus Blista, tiene que ver con su mujer. En un relato de los años 60 se dice que la esposa Ana, lo tengo en letra pequeña, perdón, educa a sus hijos en las virtudes cristianas y en el respeto al prójimo. Con lo cual, Magnus Blista, que tenía 7 hijos y uno de ellos murió joven y fue enterrado en el cementerio civil, ya mencionado, el cementerio protestante, no nos cabe la menor duda de que también era protestante. La figura de Magnus Blista es muy destacada en Gijón, donde lleva una calle, también Numa Quilú, en Gijón y Mieres, y fue muy conocido por todas las obras benéficas que él realizó en vida. Dejadme mencionar 2 textos para que podamos comparar. Uno dice, si los habitantes de Asturias prestasen más atención a esto, su sidra vendría a ser un importante producto de exportación, el cual, en unión de las avellanas y los otros frutos, atraería grandes riquezas a su país. Esta es una cita. La siguiente cita. Como en el caso de la manzana de sidra, la FABA se ha beneficiado de un esfuerzo investigador realizado en Asturias para mejorar su calidad. Pero también, como la manzana, ha visto una oportunidad ante la que los asturianos no parecen haber respondido con la fuerza suficiente. La decadencia de la castaña como fruto de importación económica es hoy tan abrumadora como incomprensible. Es un error más. Con la avellana pasa otro tanto. Aquí es un fruto silvestre que nace generosamente de forma espontánea. Nadie lo cultiva y apenas se recolecta. Algo similar podría decirse a escala inferior de la nuez. Los nogales abundan, pero su fruto apenas tiene aprovechamiento económico. Parecen contemporáneos ambos textos, parecen corresponder al mismo periodo de la historia. Pues el primero corresponde a 1786 y es una descripción que hace Joseph Thomson, personaje que visitó Asturias, recorrió Asturias, que era un ministro de la Iglesia anglicana. Y hace este análisis económico. Y el segundo texto es un texto de la Nueva España, pero en el editorial de la Nueva España, de 1998. 200 años de diferencia, para seguir manteniendo la misma verdad en economía, que no sabemos aprovechar los recursos, algo que vio claramente alguien protestante como Thomson. Sigue pues vigente una perspectiva protestante de la economía que sigue teniendo máxima actualidad. La industrialización, incluso en etapas más recientes, trajo la primera comunidad evangélica a esta villa de la Adelantada. Una última cuestión de economía, ya que se ha hablado mucho recientemente en España de deuda pública, deuda privada, de segundas oportunidades, e incluso las tertulias de televisión se hacían mención a textos bíblicos. El padre de uno de los muchos jóvenes que habían avanzado a la fe protestante en Vesuyo, estamos hablando del siglo XIX, estaba en pleitos con el señor feudal de Cangas. Pleitos que este padre de tantos jóvenes evangélicos perdió. Vio embarcadas sus propiedades que saldrían a pública subasta.
Federico Flinder, el misionero alemán que apoyaba a la comunidad protestante de Vesubio, se enteró de la noticia. Existe en la Biblia un tema conocido como jubileo, tema que la Iglesia Católica, vamos a decir, espiritualizó. Pero la idea bíblica es que al igual que Dios descansó al séptimo día de la creación, los israelitas deberían dejar descansar la tierra cada 7 años. Aquí hay un principio bíblico claro para la cuestión de la economía, y es que no hay que exprimir al máximo. La tierra necesita descanso. Después de 7 sábados de 7 años, esto es 49 años, llegaba el año del jubileo en el que la tierra tenía que volver a sus propietarios originales. Las deudas debían ser perdonadas y los esclavos, los que habían incurrido en esclavitud, debían ser liberados. Volvemos. Federico Flinder se entera de esta noticia y lo que hace es extender el poder para que en su nombre se pudiera pujar por los bienes de aquella familia. Ese poder llega solo a tiempo para adquirir el último lote, el de la casa y el de las tierras más cercanas a ella. Federico Flinder se hizo con la propiedad con la intención y voluntad de devolver dichas posesiones a sus propietarios llegado el jubileo. Él no lo pudo hacer, falleció demasiado joven, pero lo hicieron sus herederos, aunque un poco más tarde del jubileo propiamente dicho, debido a la guerra civil y la situación tan difícil de posguerra. Pero se hizo. Las propiedades fueron devueltas a las familias originales que habían incurrido en deuda con el señor feudal. Concluimos este aspecto económico con el dato que nos facilita el obispo católico Ignacio Díaz Caneja en una fecha tan temprana como 1852. Posteriormente a esta fecha, la presencia extranjera protestante se vería muy reformada. Manifestaba, al establecerse en la diócesis una industria montada por extranjeros, llegaron protestantes y otros sectarios que se reían de nuestra fe y nuestro culto y que con su palabra y ejemplo van deteriorando las costumbres indígenas. Es decir, están produciendo cambios sociales. Se observa también, con dolor lo refiero, sigue diciendo, que los naturales no se escandalizan de sus herejías como antes, ni muestran la firmeza en la fe característica de los españoles. Pero el dato es este, que con su palabra y su ejemplo van produciendo cambios sociales. Factores de orden externo. Los factores de orden externo son los avivamientos que tienen lugar en la primera mitad del siglo XVIII, en Inglaterra el avivamiento wesleyano y en América el Gran Despertar. En segundo lugar, la constitución de sociedades misioneras, la constitución de sociedades misioneras a partir de William Carey, padre de las misiones modernas. En tercer lugar, la difusión y extensión de las escrituras por parte de los protestantes con la colaboración de otros países. Podemos mencionar la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, la Sociedad para la Evangelización de España, la propia Alianza Evangélica Mundial. Hay un personaje que destaca en esta difusión de la Biblia, de la palabra de Dios. Jorge Borrow. El agente de la Sociedad Bíblica, en la palabra que no recoge el diccionario de la lengua española todavía, colportor, un difusor de Biblias protestantes. Recorrió Portugal y España, cuyo viaje relata la Biblia en España, que fue traducido al castellano por Manuel Azaña. Desde el 24 de septiembre hasta el 7 de octubre de 1837, recorre Asturias repartiendo el Nuevo Testamento. Viene desde Galicia, llega a Castropol, Navia, Luarca, Soto de Luiña, Muros, Vélez, textualmente, que seguramente es Avilés, Gijón, Villaviciosa, Colunga, Ribadesella, Llanes,
y Santo Colombo, posiblemente Colombres. Pero hay un incidente que es muy llamativo respecto a nuestra tierra, de este recorrido en Asturias, pero el recorrido que hizo por toda España de Josh Porro. Dice que le sucede en Oviedo. Eran más de las 10 y llovía a mares. De pronto, conforme estaba yo escribiendo, me detuve al oír el ruido de numerosas pisadas en la crujiente escalera que conducía a mi cuarto. La puerta se abrió de súbito y entraron 9 hombres de elevada estatura, al mando de un personaje pequeñuelo y chepudo. Todos iban embozados en amplias capas españolas, pero al instante conocí en su porte que eran caballeros. Colocándose en fila delante de la mesa en que yo escribía, de repente se desembozaron todos a un tiempo y vi que cada uno llevaba un libro en la mano, libro que yo conocía muy bien. Después de una pausa que no fui capaz de romper porque estaba atónito de asombro y casi me imaginaba que tenía delante una aparición, el chepudo avanzó un poco y con voz suave y argentina dijo: «Señor caballero, ¿ha sido usted quien ha traído este libro a las Asturias?» Me figuré que aquellos señores eran las autoridades civiles de la población que venían a arrestarme, cosa que era bastante habitual, y poniéndome en pie me puse: «Sí, por cierto, yo he sido, y es una gloria para mí haberlo hecho. El libro es el Nuevo Testamento de Dios, quisiera poder traer 1 millón». «Y yo también lo deseo de corazón», dijo el hombrecillo con un suspiro. «No toma usted nada, señor caballero. Estos señores son amigos míos. Acabamos de comprar estos libros en la tienda donde usted los ha entregado para su venta y nos hemos tomado la libertad de visitarle para darle las gracias por el tesoro que nos ha traído. Espero que podrá proveernos también del Viejo Testamento». Sigue el relato y comenta que esperaba que nuestra sociedad dedicase atención especial, la sociedad bíblica prestase atención especial a Asturias, el terreno más favorable en opinión de estas personas. Y despidiéndose de súbito en inglés, le dijo: «Buenas noches, señor», y embozándose en la capa se fue como había venido. Esto es lo que relata Josh Porro dentro de su pluma literaria, característica de aquel tiempo. José María Pla, de quien toma nombre la Asociación Cultural José María Pla. Él era intérprete en el puerto de Gijón y distribuía folletos y periódicos tales como El Alba. Lo hacía junto con un prusiano. Eran los responsables de que los ciudadanos gijoneses conocieran lo que los protestantes tenían que decir, por ejemplo, sobre el tema de la Inmaculada Concepción de María. El expediente en el Archivo Municipal gijonés nos revela que el gobernador de la provincia, Antonio Querola, había solicitado un ejemplar del folleto anticatólico y contra la religión que, según se había informado el alcalde de la villa, Fructuoso de Prendes, debieron ser poquísimos, pues ni los dependientes de su autoridad ni los individuos de sus relaciones particulares vieron alguno. El alcalde solicita al juez que le remita algunos ejemplares para hacerlos llegar al gobernador. El juez, Manuel de la Concha, le responde que le es imposible, pues solo hay recogidos hasta entonces un número de cada folleto. Desde Asturias se resta importancia al suceso. Los autores habían sido detenidos, se había comunicado al obispado para que alertara a los feligreses y el jefe de policía de Gijón habla de que fueron quemados por los mismos a quienes fueron entregados. De la documentación se deduce que había otros folletos más, pero que consideraban el Alba el más punible y en concreto el dedicado al dogma católico ya mencionado. El costo de tal acción supuso para el extranjero una condena de 9 meses, apelada después de la intervención del representante de Prusia en Madrid, fue reducida a 4 meses, descontándole la mitad del tiempo que ya estuviera preso. De la suerte del intérprete, de nuestro José María Pla, nada sabemos. Sobre su biografía nos consta que era de Puebla de Sió y su pertenencia también a una logia masónica, los Amigos de la Naturaleza y Humanidad. Entre la presencia de misioneros extranjeros y colportores nacionales, donde podemos mencionar en 1872 a José Pirrat, a José María Rodríguez, a Luis Villarejo o al propio José Flores en 1877, pero teniendo en cuenta sobre todo a los extranjeros.
y a la ayuda prestada desde el extranjero a estos cooperadores españoles, pregunto, ¿tenía o no tenía razón el obispo católico Diego Aponte de Quiñones cuando en su relación de estatus diócesis de 1590 afirmaba que la vecindad marítima de Inglaterra la hacía temer desembarcos de herejes? Desde su origen, en el 16, la historia de la Reforma es la historia de la lucha por la libertad de conciencia. Ha sido con persecución, cárcel y presiones de todo tipo que se ha abierto paso. Podríamos mencionar muchísimos casos y acudir a diferentes documentos que por amor al tiempo omitimos. Factores de orden interno, factores de orden externo y factores, podríamos decir, mixtos. La cultura y, en primer lugar, el analfabetismo. En 1903 hay un 63% de analfabetismo en España. Las cifras para las mujeres eran especialmente escandalosas. Pero ya desde el 16, la Reforma tuvo como propósito favorecer el acercamiento de todos a la Biblia, siendo esencial el poder leerla y hacerlo en la lengua materna. Las primeras congregaciones se establecen con escuelas, y así también pasa en Asturias, con Besullo y Gijón. Durante la semana, escuela, el domingo, capilla. El caso de Besullo es especialmente significativo, pues ya a principios de siglo cuenta con el acceso a la universidad de gran número de jóvenes, 17 titulados universitarios. Unas cifras realmente fuera de la norma. No todos eran protestantes, pero hubo un mimetismo, el que las familias católicas también querían que sus hijos estudiaran como hacían los hijos de los protestantes. No solo se trataba de que cuando se establecía un colegio evangélico inmediatamente surgía otro católico, con el fin de contrarrestar la propaganda protestante. También era la iniciativa de las propias familias católicas que veían la necesidad y el resultado positivo que dicha educación tenía. Como dato anecdótico, podemos decir que cuando se levanta la capilla protestante en el barrio de Llano de Abajo en Gijón, se hace llegar un escrito al ayuntamiento para que lo impida. Entre los argumentos que se comentan en aquel momento, hay uno que destaca y dice: una de las circunstancias, cito literalmente, una de las circunstancias sin duda poderosa que hacen para atraer a las buenas personas es la carencia de instrucción oficial para niños en esta populosa parte del barrio del Llano. Y pregunto, ¿y no se les ocurre más que prohibir, tratar de impedir la edificación de la capilla? ¿No habían visto esta necesidad con anterioridad? ¿No habrían propuesto establecer colegios? Si queremos hacer un contraste hasta qué punto esta realidad es fuerte y significativa, si queremos hacer un contraste de realidades, hemos visto el caso de Besullo. Ya os voy a mencionar otro caso, el de Aleria, en Asturias Oriental, donde también la mitad de la aldea había llegado a ser protestante, pero que no tuvo continuidad en el tiempo, quedando solo dos familias, una de las cuales se vio la necesidad de emigrar. En Aleria no hubo esa explosión de educación y cultura. No solo no la hubo, sino que además al hijo de la familia protestante que aún permanecía en el pueblo, se le impedía ir a la escuela por esa condición. Respecto a la mujer que mencionaba antes, es de obligado cumplimiento mencionar a Marina Rodríguez, la primera mujer licenciada en farmacia en España, a la que muchos dicen nacida en Besullo, cuando en realidad no es así, sino que era hija de un besullense, aquel mismo que había enviado las Biblias y folletos a sus familiares en Besullo y por lo tanto dado origen a la comunidad protestante allí. Además de ella, muchas jóvenes estudiaron en el Instituto Internacional de Señoritas en Santander, fundado por la misionera Alicia Cordon Gulick en 1877, que sufrió diferentes traslados en diferentes ciudades. En este instituto se formaron chicas de Besullo para ser preparadas para ser maestras de las escuelas protestantes. Algunas de ellas siguieron siendo profesoras
allí, e incluso una de ellas fue directora del mismo en la etapa final de la institución, cuando estaba a punto de cerrar. Se caracterizaba esta institución por un innovado sistema pedagógico. No se practicaba la memorización del libro de texto y el examen correspondiente, sino que se utilizaba la enseñanza práctica, con salidas al campo para estudiar ciencias naturales. Se hacían prácticas de laboratorio en la clase de química, se leían las principales obras de literatura en vez de limitarse al estudio de datos biográficos y listas de obras. Además de estudiarse la Biblia de forma sistemática, se prestaba atención a las enseñanzas de inglés, música, dibujo y se favorecía la educación física. Hablar de Vesuyo y de educación sería hablar durante mucho tiempo. Vale estas líneas para recordar, gracias. Basten estas líneas para recordar nuevamente el Colegio Evangélico de Gijón, que tanto bien hizo a las capas más humildes de dicha ciudad, siendo juntamente con otro laico el único colegio que no impartía religión católica en la ciudad. De la cultura podemos mencionar la presencia protestante en diferentes obras literarias y autores. Simplemente para ir rápido, tenemos que mencionar a Ramón Pérez de Ayala, que en su obra AMDG habla de un personaje, Ruth, que es instruida en el catolicismo por los jesuitas y que dicho personaje tiene una base real de un hecho que ocurrió de veras en la ciudad, que fue la conversión de una familia inglesa al catolicismo. Según nos cuenta un documento de la época, se hizo a cencerro tapado, es decir, sin ruido ni publicidad. En primer lugar, por no estar seguros de que dicha conversión fuera sincera, y en segundo lugar, aunque no lo dice, a causa de la propia comunidad protestante extranjera. ¿Qué poder e influencia no tendrían esta comunidad extranjera de protestantes en la ciudad cuando se hace mención a este respecto hacia ellos? Leopoldo Alas Clarín también lo recoge en dos de sus obras. En La Regenta habla de la comunidad protestante de Oviedo, que fue apedreada junto con su pastor. Dice textualmente la obra: el campo del sol se les iba, las mujeres defendían allí a las últimas trincheras. Poco tiempo antes del día en que de Paz meditaba así, varias ciudadanas del barrio de Obreros habían querido matar a pedradas a un forastero que se titulaba pastor protestante. Hecho ocurrido, digo, realmente, en abril de 1875, según lo cuenta el Eco de Asturias. También en Diálogo Edificante habla de la polémica respecto a la prohibición de colocar un letrero con el texto bíblico Cristo Redentor Eterno y la prohibición ni siquiera de colocar una cruz en lo que hoy es la Catedral Anglicana del Redentor. Por último, Alejandro Casona, que en sus veranos en el pueblo natal de Vesuyo leía las obras que iba a estrenar en otoño en Madrid a sus amigos jóvenes que regresaban de sus estudios en la universidad a pasar el verano en su pueblo. Recientemente un libro de poemas, Lengua del Duelo, de César Iglesias, recoge un poema titulado Salmo de Vesuyo, que brota literariamente de labios de Dina, la última de Vesuyo. No puedo dejar pasar esta oportunidad sino hablar de la lengua asturiana con dos personajes: Lorenzo Rodríguez Castellano, hijo del segundo pastor protestante de Vesuyo, que aunque él no fuera un hombre de fe, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Central, donde se doctoró con premio extraordinario en 1931. Trabajó en la recogida de información que debía servir de base para la elaboración del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, premio Luis Vives del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por su obra Aspectos del Bable Occidental. Es una de las referencias más destacadas para el ámbito académico de filología asturiana. Celso Muñiz Gómez, quien fue el director espiritual del Seminario Católico de Oviedo, con inquietudes espirituales y manteniendo largas conversaciones con el pastor de Oviedo, Ramón Blanco, marcha a Holanda, donde publica El habla del valledor, estudio descriptivo del gallego asturiano, Ámsterdam 1978, miembro de honor de la Academia de la Lengua Asturiana. Solo por poner un ejemplo, cuando a veces hablamos de teología, hablamos de cómo es nuestra salvación, por gracia, mediante la fe.
cuando leemos y recurrimos a la Escritura y se habla por la fe y por la fe, en lengua asturiana hay dos proposiciones para describir esto. Hay la proposición por, que hace referencia a la causa, el origen de algo, y hay la proposición per, que denota el camino, la trayectoria, por donde se va. Con lo cual, cuando leemos en asturiano el Nuevo Testamento, estos textos bíblicos, no es lo mismo leer por la fe, en asturiano por la fe, que leer per la fe. No es lo mismo. Per la fe es a través de la fe, por el camino que nos abre la fe, mediante la fe. Simplemente como cuestión anecdótica de la riqueza también lingüística que nos ayuda a entender en nuestra lengua materna mejor el contenido teológico de la Escritura. En lo social, y vamos a llegar enseguida a las conclusiones con las que me gustaría acabar en esta tarde. W.M. Warren visitó Oviedo en 1877 para estar con el pastor allí y escribe lo siguiente en un informe. Tras mi breve experiencia, unos 18 meses, en este país, mezclándome con todas las clases de españoles y extranjeros, me aventuro a ofrecer los resultados de aquello. La posición del país es deplorable y crítica. Fuera del Evangelio no veo un atisbo de luz entre las tinieblas cada vez más oscuras de estas gentes. Lo que una vez fue grande y noble y valiente entre ellos, ha desaparecido bajo la marchitante influencia de Roma. No obstante, he tomado una resolución. Si Dios me ayuda, ser un misionero médico para esta gente, sin confinarme a una provincia o ciudad, ni rechazando cooperar en servicio con creyentes de todas las denominaciones. Misionero médico. No se conformaba con ser misionero. Buscaba ser misionero médico. He sabido que la capilla del Llano de Gijón fue hospital de sangre durante la Revolución del 34, también que la Alianza Evangélica Española abrió una suscripción de ayuda a los huérfanos de esa revolución, que por ejemplo Ramón Sordolamadrid, del que hemos hablado, ayudaba al Hospital Evangélico en Barcelona, a los soldados españoles en Marruecos, a la propia sociedad bíblica. Desde siempre se ayudó a los necesitados. La tesis 43 de Martín Lutero dice: hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si complace indulgencias. Cuando leemos en los escritos que se hacen contra el protestantismo en esta época y la introducción de sus ideas religiosas, siempre se hacía mención al oro protestante con el que se compraba, entre comillas, conversiones. Es un tópico dentro del argumentario y contraargumentario entre protestantes y católicos. Pero esto es cierto. La ayuda social formaba parte de la misión, formaba parte de la evangelización. Posteriormente, esta ayuda recibió otra calificación como mínimo curiosa, y me remito a lo que escribe Biffen, este misionero del que hemos hablado. En 1925 ayudan a una mujer en extrema necesidad y su hijo pequeño. Y él escribe: en este caso nos hemos mantenido como bolcheviques, revolucionarios rusos comunistas. En este caso nos hemos mantenido como bolcheviques, 1925. El día de ayer, en esta época, se había producido la Revolución Rusa. Nos hemos mantenido como bolcheviques. Vea cómo funciona. Ayudamos como pudimos esta familia. Así debemos creer en tener todas las cosas iguales. También lo hacen los bolcheviques. Por lo tanto, debemos ser bolcheviques. Esto es como entendían la ayuda que prestaban los misioneros. Y Biffen no tenía ningún reparo en que le identificaran en esta cuestión, en cómo ellos lo entendían, porque él era consciente del mensaje que estaba transmitiendo. Esta vocación y servicio al prójimo y a los más necesitados continuó y adoptó formas llamativas, como la suscripción popular en beneficio de las familias de las víctimas del accidente de 1934 en Pola de Gordón, donde fallecieron 19 personas y otras más heridas al ser arribado al autocar donde iba en un paso a nivel por el expreso Gijón-Madrid.
La Iglesia de las Asambleas de Hermanos colaboraron con 60 pesetas de la época y los simpatizantes de la Iglesia con 8,50. Llego a las conclusiones. Aquí me correspondería hablar de la teología. Posiblemente es lo que muchos de los asistentes pensaban que era lo que iba a abordar. La historia estrictamente de cómo nació, se desarrolló el origen de cada iglesia y especialmente las antiguas. Pero hemos intentado responder a la pregunta de si ha existido la Reforma en Asturias y examinar los diferentes ámbitos en que se manifestaron las ideas que se desarrollarían en el tiempo como consecuencia de ello. Lo hemos hecho en busca de esas ideas fruto de la teología de la Reforma, si es que la Reforma tuvo lugar. A través de lo que he dicho esta tarde, he pretendido dar evidencia de esas ideas fruto, aunque no todas tuvieran la fuerza arrolladora de las de la Reforma del 16, o fueran escasas, o aunque llamativas, con escaso alcance. Pero al menos presupongo que he logrado el objetivo de demostrar que han tenido lugar. Si bien en términos realistas la Reforma no ha triunfado, al menos ha echado raíz. Y esto nos permite abordar la última cuestión. Empezamos con la Iglesia Anglicana. Hoy en España, Iglesia Evangélica Reformada Episcopal con presencia en Oviedo. Seguimos con los hermanos de Plymouth con presencia en Gijón, con la Iglesia Asamblea de Hermanos. Hablamos de Federico Flinders y por tanto de la Iglesia Evangélica Española y de Besullo. Hemos mencionado la primera Iglesia Bautista Pentecostal, cuyo heredero sería la Iglesia Asamblea de Dios, aquella que hablaba de aquellos pastores y aquellas personas que le acompañaban. La primera Iglesia Bautista Pentecostal, cuyo heredero sería la Iglesia Asamblea de Dios, y también la FIEIDE, con la Iglesia de Oviedo en su momento. Eso me quedó por ver, simplemente destacar que fue gracias a la Iglesia Evangélica de Oviedo que tuvo la primera presencia en la televisión pública en España, al igual que la de Gijón tuvo la primera presencia pública en la radio en España, 1935 y 1977. Sí que tenemos una visión, una composición teológica más o menos completa. La reforma magisterial y la reforma radical, que en los últimos tiempos ha tenido nuevos campos como el nacimiento de las iglesias Filadelfia, entre el pueblo de raza gitana, y también sus momentos de reformas, porque la Ecclesia Reformata semper reformanda est, con sus extremos y sus errores. La reforma se sigue manifestando hoy, y aquí podría mencionar un montón de evidencias, pero eso queda para otra conferencia, porque me gustaría dedicar mis últimos minutos para considerar unas conclusiones para el tiempo presente. Ha sido un rápido vistazo histórico y cada uno puede sacar las conclusiones que estime. Pero a mí me gustaría indicar algunas cuestiones sin que esto presuponga que sean las únicas. Mario Mielle, en Martín Lutero, la Reforma Protestante y el nacimiento de las sociedades modernas, afirma: en la visión histórica del tiempo de la Reforma hay todavía un elemento constante. En la historia contemporánea se cumple un plan divino. Los eventos que se van sucediendo son, por lo tanto, un momento decisivo delante de los que los seres humanos no pueden permanecer indiferentes. Aquí ahora es el momento de la elección. Pero, ¿cómo debemos interpretar los signos del tiempo? ¿Es inminente la caída de Babilonia y del anticristo? ¿Está a punto de comenzar el reino de los santos? ¿O los tiempos de Dios son más largos y necesitan al mismo tiempo combatir y reconstruir? ¿Y cuáles son las estrategias de la lucha y la reconstrucción? ¿Por quién y en qué forma debe ser reunificada la comunidad de los fieles? Alrededor de estas preguntas, los hombres de la Reforma se dividieron en el siglo XVI e incluso en el XVII, afirma este autor. Pero lo cierto es que en la historia contemporánea se cumple un plan divino. La historia contemporánea que vivimos hoy se cumple un plan divino. Toda teología produce unas consecuencias prácticas, que pueden ser coincidentes o no con las producidas por otras teologías. Y estas consecuencias prácticas pueden ser correctas en sí
o será más bien un desenfoque que necesita ser corregido. La llegada de la Segunda República no es lo mismo leerla en la España evangélica que en el Evangelista, por poner dos casos, en la Iglesia Evangélica Española que en la revista de las Asambleas de Hermanos. Quien tenga tiempo o quiera acudir a estas fuentes lo puede hacer, verá la diferencia, en qué consiste. Así que esta tarde podemos finalizar preguntándonos, ¿qué clase de teología tenemos? ¿Y qué consecuencias prácticas está produciendo? Propongo algunas áreas de reflexión a modo de preguntas. La teología de nuestras iglesias sigue estando centrada y afirmada sobre la palabra, no sobre citas bíblicas, sino sobre una comprensión completa de toda la palabra de Dios. Si la misma está generando una cosmovisión, una visión completa que comprenda a todo el ser humano, y si estamos desarrollando una aplicación práctica de la misma, o sea, de la palabra, que sea relevante para nuestros oyentes, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. ¿Hemos superado nuestro estadio o modo de estar en la sociedad de gueto? Es cierto que esto se generó con la dictadura, pero nos ha acompañado durante muchos años. Nos pregunto, ¿quedan restos a modo de debilidad, los cuales no percibimos? Porque no hay mayor peligro que no ser conscientes de ellos. ¿Quedan restos de esta mentalidad de gueto? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Juan 17, 15 y 14. Siguiente pregunta. ¿Entendemos nuestra cultura? ¿La cultura de nuestro tiempo? ¿Somos capaces de dialogar con ella y luego confrontarla con los valores bíblicos? ¿Podemos proclamar el Evangelio sin presencia, proximidad y pasión? ¿Estamos presentando verdaderos modelos alternativos? Como alguna vez expresó Manuel de León, durante mucho tiempo a los protestantes nos ocupó y preocupó el sobrevivir. No había tiempo para pensar y reflexionar. Pero hace tiempo que llegó, valga la redundancia, ese tiempo. Hace tiempo que ya lo podemos hacer. Y la pregunta, ¿lo hacemos? ¿Oímos a quien lo hace? Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Economía. ¿Pensamos en una economía para las personas? Como la política. Como instrumentos de servicio para las personas. Al servicio de las personas. Ayudamos a las personas de nuestra comunidad eclesial con herramientas sobre cómo administrar bien las finanzas, por poner un ejemplo. O fomentamos que haya emprendedores que crean que esa es su vocación para cambiar la economía que nos rodea. Política. Reconocemos el don, valoramos la plaza pública, pensamos en hacer oír nuestra voz, no desde la atalaya, sino desde la arena. ¿Tiene esperanza Asturias con su demografía de envejecimiento? ¿Trabajamos por la reconciliación? ¿Por la defensa de que todas las voces se escuchen en la plaza pública? Y tomándole a Pablo, le trajeron al areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, Hechos 17, 19 y 22. Obra social. ¿Trabajamos en red? ¿Responde nuestra iglesia a las necesidades del barrio donde está o de la ciudad? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. ¿Qué decir de la cultura? Las artes, la música. ¿Nos atrevemos con la lengua asturiana? Para decir que el cristianismo es lo más global que existe, pero no a costa de eliminar lo propio, no de una homogenización cultural, o lingüística, o de costumbres, o de consumo. ¿La aldea global?
Son preguntas que debemos hacernos, o al menos yo las hago, al preparar esta conferencia en esta tarde, al hacer un repaso histórico de la incidencia del protestantismo en mi tierra. Al hacer este repaso me hago estas preguntas y creo que son preguntas pertinentes que debemos hacernos en este 500 aniversario de la Reforma. Y en este año sacar las conclusiones necesarias al responder. Si logro este objetivo, el objetivo de que al menos pensemos en ello, me daría por satisfecho al dar esta charla. Fino la mia conferencia con un español en asturiano para dar testimonio a la mia gente, la mia tierra, que tiene esperanza, que merece la pena la su cultura, la su tierra. No porque sea mejor que otros, no. Tierra porque es posible que te permeada por los valores de Dios. La reforma protestante dice que Dios fala a cada uno en su propia lengua materna, que es difícil en los límites de la su habitación, porque desde la propia cultura espárdese el mensaje de que Dios derriba toda muria de disiebra entre ella y nos. Muria de disiebra entre nos. Y muria de disiebra entre nos y la nuestra tierra. Dios, la persona de Jesucristo, dejónos un mensaje de reconciliación, porque la reconciliación no está en una sola lengua nada más, en una sola cultura, en una aldea global. Está en la su persona, en la su palabra y en el su poder. Pero somos embajadores de Cristo, y es como si Dios mismo, por vos, si Dios mismo vos encamentara por intermedios de nos. En nombre de Cristo, reconciliáis con Dios. Que Dios nos ofrece en este labor, por la su gracia, por la fe. Gracias. Hay un punto que quizás no tengo muy claro, en el sentido de que cómo podían ser protestantes y masones al mismo tiempo. Es una cuestión de política. La masonería fue un instrumento para buscar la libertad política y en ello algunos protestantes intervinieron. Muy claro, muy evidente. Por ejemplo, se cuenta históricamente el intento de refundar la iglesia de Oviedo, esta iglesia que había sido apedreada, que sus miembros habían sido apedreados por las circunstancias personales del misionero. Esta obra, pues vamos a decir, quedó en tierra de nadie, y alguien viene para intentar refundarla y echarla a andar. Esta persona pertenecía a una logia masónica, figura en los documentos del archivo de Gijón, y él mismo firma como pastor protestante. Hay esta vinculación. Es un tema para hablar mucho. Este es lo que yo comentaba respecto de los liberales, la relación protestantismo y liberal, que también en México, no es una cuestión solamente de Asturias, que también se da en México, va muy de la mano. Hay que entender el contexto histórico y esa idea de que, bueno, el protestantismo va a permitir una mayor libertad, entonces hay que darle impulso. Y por otro lado, la idea de que, bueno, necesitamos cambios políticos lleva a estar en este terreno. Pero eso dura hasta incluso la Segunda República. Un pastor en Salamanca fue fusilado y está clara su labor de la masonería. Lo que pasa es que también en la masonería, el tema del que no soy especialista y realmente no le dedico tiempo, ha tenido muy mala prensa. En España, forma parte de nuestra historia, acusarla de ser una de las causantes de los males de España. Entonces, lo interesante de esto es que alguien creyente sí puede participar en política, como hemos visto. Alguien puede tener su propia ideología política y puede servir al Señor. Ese es el concepto de la Reforma del 16 de Lutero, de la vocación. Entonces, esto sí se puede llevar de cierta manera. Yo entiendo que sí se puede llevar. Más estrictamente sobre masonería no te sabría decir, tendría que hablar contigo personalmente para que me expliques tu concepción de la masonería, cómo lo entiendes,
Pero yo creo que en cierta manera hay que derribar estos a priori a veces que tenemos, de que un creyente no solamente está separado del mundo, sino que no está en el mundo. Y por eso una de las preguntas que hacía. Yo al preguntarme esto me pregunto, ¿estoy en el mundo? Aunque no soy. Yo propongo una alternativa, propongo una diferencia. Quiero vivir una diferencia. Esa fuerza, ese poder lo encuentro en Jesús, en la palabra de Dios, pero yo puedo tener una vocación a servir en diferentes áreas. Y aquellos, algunos de ellos, eran verdaderos creyentes, participando en masonería, y había otros que no eran verdaderos creyentes. Simplemente veían el protestantismo un instrumento político, ¿vale? Me hago protestante porque es una religión más liberal, va a traer más democracia, va a traer más libertad, me hago protestante, pero sin el convencimiento interno de por qué depositar la fe personal. Se dan esas dos circunstancias. No sé si contesto a tu pregunta, creo que no, pero trato de situar el tema. No sé si hay alguna pregunta más. Sí. Comentas que es imprescindible, de hecho lo es, que todo creyente deberíamos de predicar en la arena, ¿no? En vez de estar en la atalaya, predicar en la arena, bajar al ruedo, vaya. Yo he hablado alguna vez con alguno, y lo primero que me dice, claro, como los telepredicadores, o los pastores que se hacen ricos usando el Evangelio. Ante eso, ¿qué les dices? Yo a veces pienso, ¿qué pensarían los creyentes que nos han precedido en todo esto? ¿No crees que es un freno que se nos pone? Lo que demuestra la historia de la Iglesia, al abordarla, porque no sé si la conferencia ha podido transmitir la idea de una historia muy bonita, porque he tratado de ensalzar lo positivo. Pero lo cierto es que la historia de la Iglesia es una historia como nuestra propia vida. Tiene debilidades y tiene carencias. De hecho, si no tuviera ninguna carencia, ya no estaríamos aquí. Entonces, tiene debilidades, y la Iglesia tiene debilidades. Y hay que ser muy conscientes de las debilidades que tiene la Iglesia. Y aparte de las propias debilidades que tiene la Iglesia, no cabe duda que hay malos ejemplos, o hay desviaciones de lo que es el Evangelio, los casos que mencionas de las personas que quieren el Evangelio como una forma de enriquecimiento personal. Y eso es inevitable. ¿Cómo podemos acercarnos cuando alguien nos pregunta, nos pone esa... Yo creo que hay que hacer la Iglesia más transparente. Hemos sido más transparentes nosotros y la Iglesia ha de ser más transparente. De ahí las preguntas van dirigidas ahí, ser contravalor. Entonces, se está hablando mucho de transparencia en política, sobre todo de transparencia económica. Los primeros transparentes deberíamos ser nosotros. No se trata de convertir los tabiques de la Iglesia en cristales. Se trata de que nuestras actividades, quienes somos, sean transparentes. Que realmente nos conozcan en el barrio por algo que estamos desarrollando. Voy a poner un caso muy concreto. Hay una iglesia en Castelldefels, tiene local con una estructura de vidrio. Es muy interesante, es muy bonito de ver, muy agradable. Pero lo llamativo del grupo no es el templo que han edificado. Lo llamativo de ver es un comedor que han establecido. Es un restaurante donde todo el mundo puede ir a comer, pero a las personas necesitadas les van a dar la comida o más económica o gratis. Pero no solamente esto, porque no se trata, la ayuda social no se trata simplemente de ayudar. Hay que trabajar con la persona, porque es el tema de la autoestima que está tan dañada. Entonces, ellos lo que hacen es que trabajen. No tienes para pagar la comida, yo te puedo dar el plato gratis, pero necesitamos alguien en la cocina que nos ayude o a preparar las mesas, o a decorar. ¿Tú qué sabes hacer? ¿Qué tienes? ¿Qué valor? Y están ayudando en esto. Y es conocido en el barrio. ¿Por qué? Porque además es un establecimiento que se abre al público. Cualquier ejecutivo, cualquier persona de negocios puede ir y acudir. Es decir, que la realidad es, la Iglesia es débil,
¿Hay malos ejemplos? Esto simplemente se combate con transparencia, planteando modelos alternativos. Sí. Un poco lejano a nosotros. O quizá es mi punto de vista, ¿no? Yo nunca he ido a Vesubio, por ejemplo. No sé, explícame, ¿qué hay en Vesubio hoy día? ¿Qué ha quedado de aquello que empezó? Vale, por responder muy directamente, de aquello que queda en Vesubio solamente queda lo material. Queda la capilla, queda el cementerio. Personas creyentes ya no queda. Con Dina se desapareció la presencia permanente durante todo el año en el pueblo de la presencia protestante. Pero queda algo muy valioso, que es lo que tiene de interesante la celebración de este 500 aniversario. Y es la historia vivida y recordarla. Y entonces enlazo con lo segundo que planteabas. ¿Qué nos pasa a las iglesias? Y a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Asturias es como hemos visto, es una tierra de difícil, o sea, era pobre, pero encima con malas comunicaciones. Pero no solamente malas comunicaciones con la meseta, de hecho todo lo que viene y vino vía marítima. No solamente malas comunicaciones con la meseta, malas comunicaciones entre sí. Cada valle es un mundo. Cada valle y cada pueblo tiene su fuerte identidad. No es lo mismo que el valle de al lado y el pueblo del valle de al lado. Porque no hay esa comunicación, no hay ese intercambio. Yo creo que los evangélicos protestantes asturianos somos muy poco conscientes de la identidad que nos viene dada y por lo tanto nos encontramos sin armas para poder cambiar y modificar eso. Entonces, en concreto, yo entiendo que hemos heredado en las iglesias evangélicas que cada uno estamos en nuestro valle y que no hay suficiente comunicación. Por eso he hablado del trabajo en red, en la obra social. ¿Por qué la obra social? Porque una obra social implica muchos recursos, tiempo y personas. Y hoy por hoy creo que ninguna iglesia sola puede llevar a cabo una obra social. Yo reconozco lo que se está haciendo, ¿no? Bancos de alimentos, ayuda, pero algo va a necesitar de muchas personas. Y yo creo que esta celebración de 500 aniversario es muy positiva. Nos está haciendo trabajar, o empezando a trabajar en red. El Consejo marcha, yo creo, ahí en buena dirección. Necesitamos fomentar mucho más la comunicación. Claro, eso pasa por respetar. Eso pasa porque posiblemente, si entramos en un debate teológico, yo no comparto todo lo que tú crees, tú no compartirás conmigo todo lo que yo creo. Pero entonces, a veces, por no entrar en estos debates, lo mejor es que no hablemos. Al no hablar no hay comunicación, al no comunicarnos estamos en nuestro valle. No, hemos de ser realistas, que esa forma parte también de nuestra carencia, nuestra debilidad. Y yo creo que ha habido trabajos en los que ha habido ese intercambio. Coro gospel, no lo mencioné, era una de las cosas que tenía del tiempo actual. Coro gospel ha servido para establecer mucho contacto entre los miembros. No oficialmente, quiero decir, pero entre las personas que participaron crean unos vínculos. Eso es lo necesario. Tengo mi convicción teológica, estoy identificado con mi iglesia local, quiero trabajar en mi iglesia local, respondo a mi iglesia como comunidad, pero a la vez quiero extenderme a otros hermanos, trabajar en red con otros hermanos, porque ¿qué es lo que nos mueve? Lo que nos mueve es una responsabilidad de comunicar el Evangelio, pero de una manera visible, de una manera que se vea, que realmente no podemos estar hablando de comunidad en general, protestante en Asturias, y desconocer, oye, tú sabes que en mi barrio hay una... Te quedas con cara de asustado y dices, pues no, este es un problema. Se necesita trabajar en esa área, y eso requiere mucho amor fraternal y mucho respeto hacia la otra persona y saber dónde están los límites, con mucho respeto. Y con esto termino la contestación. Hay una gran carencia de conocimiento de historia evangélica. Es un déficit.
porque conocemos la historia de nuestra comunidad, nada más, y desconocemos la visión global. Y eso es una carencia muy, muy notoria. Y necesitamos identificarnos con los que nos precedieron. No eran perfectos, no eran unos santos, no, tendrían sus debilidades, sus carencias, como nosotros las teníamos, pero tienen ejemplos que mostrarnos, podemos aprender de ellos y ver lo que nosotros podemos hacer en este tiempo presente. No sé si alguna pregunta más, algún comentario. Yo aprovechar para remachar eso que acabas de decir y aprovechando que el Consejo Evangélico está aquí con sus representantes, de que esa es una asignatura muy, muy pendiente, muy, muy pendiente. El de que las iglesias que están dentro de ese Consejo se hablen y trabajen juntas para todas estas cosas. Bueno, si no hay más, ¿tú despides o no? Gracias.